Buenas noches, compañeros, profesora María Cristina. El día de hoy vamos a presentar el análisis y el acta de macroeconomía. Entonces, vamos a leer a continuación el acta. Me presento, mi nombre es María Camila nuevamente. Hoy, martes 14 de junio del 2022, se realiza consolidación del trabajo a desarrollar y terminación del acta de trabajo. Posteriormente, se realiza la generación de la retroalimentación de la información, generando un video por medio de Microsoft Teams, generando así la grabación de todos los compañeros para subir a la plataforma de YouTube. Entonces, le doy paso a mi primer compañero que va a realizar pues la exposición de su parte. Buenas noches, compañeros y docente. Mi nombre es Juan Pablo Garzón Beltrán. Les voy a explicar 3 ítems. El primero es mercado de bienes y servicios. El mercado de bienes y servicios es aquel donde se compran y venden todo tipo de bienes como ropa, alimentos, electrodomésticos, entre otros. Y servicios como servicios de salud, educativos, estéticos y entre otros. El comportamiento del mercado de bienes y servicios corresponde al campo de la macroeconomía. Esta lo analiza mediante variables agregadas, como lo son la oferta agregada, la demanda agregada, nivel de precios y nivel de producción. En la siguiente gráfica evidenciamos el índice de precio al consumo y el Producto Interno Bruto, que están relacionados. La demanda agregada tiene unas siglas que son DA iguales a C más I más G más X, O, Y, M. En esta relación, cada letra corresponde a los siguientes conceptos. DA a la demanda agregada, C a consumo de las familias o consumo privado, I al gasto público de un país o región, y la G, saldo neto de exportaciones, y finalmente XM a diferencia entre otras exportaciones brutas e importaciones. En aquel gráfico miramos el tipo de interés y la producción. Finalmente también tiene una unión o una vinculación entre las dos. Listo. La curva de la demanda agregada nos ayuda a visualizar el número de productos que los consumidores están dispuestos a adquirir en cada nivel. La demanda agregada aumenta a medida que bajan los precios. También aumenta el nivel medio de precios y la consecuencia inmediata es la disminución de la demanda agregada. Esta también confirma que la principal variable es fijar lo que demandan los agentes económicos en un mercado y son los precios de los productos. Ahí evidenciamos dos, que es el valor del multiplicador, que en macroeconomía hace referencia a las variaciones que producen cuando el incremento o el decremento es una variable exógena y a la vez produce un incremento o decremento. Se le llama una variable endógena. Aquí se pregunta qué es el ingreso de equilibrio en macroeconomía. El equilibrio macroeconómico es el punto en donde la cantidad de producción que ofrece todas las empresas es igual a la cantidad de producción demandada por los consumidores. Hace referencia a las empresas, el Estado y el sector exterior. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Padilla. Aquí les voy a exponer los puntos correspondientes que son al mercado monetario. De acuerdo. Juan, ¿puedes por favor bajar a la gráfica? Eso, gracias. Listo, en este mercado se compone el sistema financiero como un conjunto de mercados donde se trabaja al por mayor y se intercambian activos financieros a corto plazo. Este correspondiente a los 18 meses. Además de contar con un nivel de riesgo muy reducido y con una gran liquidez. En este, los intermediarios financieros pueden negociar sus excesos o defectos en liquidez en plazos considerablemente cortos. De igual forma, la cantidad de dinero en circulación termina por el Banco Central y el tipo de interés en el resultado de la interacción entre la demanda de dinero y la oferta de dinero. ¿Puedes, por favor, ya bajar a la curva IS? Exacto. Bueno, la curva IS muestra todas las combinaciones de renta en el eje Y los tipos de intereses reales en el eje R, para los cuales el mercado de bienes y servicios reales está en equilibrio. Sus siglas significan equilibrio entre inversión y ahorro. Tiene pendiente descendente dado que existe una relación inversa entre los tipos de interés real y el nivel de producción, de producto o renta de una economía. Es decir, cuando descienden los tipos de interés, la producción tiende a aumentar. Ya para la curva LM, en la preferencia de liquidez y equilibrio de la oferta monetaria, muestra el lugar geométrico en el que se hallan todas las combinaciones de renta
en el eje Y y tipos de intereses nominales en el Y, para los cuales el mercado monetario está en equilibrio. Puede presentar pendiente positiva, dado que existe una relación positiva entre el nivel de renta y la demanda de dinero. Si el nivel de renta sube para la misma tasa de interés y para una oferta monetaria rígida, el público demanda más dinero para realizar más transacciones. Por tanto, para que haya equilibrio en el mercado monetario, el tipo de interés tiene que subir. Gracias. Buenas noches, profesora María Cristina, compañeros. Me presento, mi nombre es Carlos Andrés Gaitán. Voy a explicar el valor de la tasa de interés de equilibrio. La tasa de intervención en la política monetaria es la tasa de interés mínima que el Banco de la República cobra a las entidades financieras por los préstamos que se les hace mediante las operaciones de mercado abierto, en sus siglas OMA, que se otorgan en las subastas de expansión monetaria a un día. Esta tasa es la principal en un mecanismo de inversión de la política monetaria usado por el Banco de la República para afectar la cantidad de dinero que circula en una economía. El valor de consumo en el equilibrio es el equilibrio del consumidor, es el punto en el que el consumidor encuentra su mayor utilidad para sus precios y una renta dada. El consumidor se encuentra en equilibrio cuando la renta o el presupuesto que dispone lo puede adquirir siendo en bienes o reportando una mejor satisfacción. Este equilibrio se obtiene de aquella combinación entre X y Y que estando en el alcance del consumidor es en el espacio presupuestario donde le permite obtener una mayor utilidad, es decir, se encontrará en una curva de indiferencia más elevada. Juan, ¿puedes bajar a la gráfica de equilibrio del consumidor? Eso ahí, gracias. En el asterisco podemos ver, es la combinación de más utilidad, dado los gastos, los precios y la renta. Es el punto donde mayor satisfacción va a tener. Y en el espacio presupuestario es el conjunto de infinitas combinaciones de bienes entre X y Y que un consumidor puede adquirir sin gastar toda su renta. El déficit presupuestal de un balance del gobierno es para el año y las cifras en el año 2021 y 2022 son las mejores inicialmente proyectadas por el gobierno. Tal como se destacó en el plan de financiamiento del gobierno para el año 2022, pareciera que este año podría lograrse un déficit fiscal más bajo, el 6,2% del Producto Interno Bruto, donde se previsó un marco fiscal a un plazo mediano del 7% en el Producto Interno Bruto. El menor balance fiscal y la reducción de la amortización para el 2022 disminuyó la necesidad de financiamiento para este año a 26,2 billones de pesos, o sea, un 2% sobre el Producto Interno Bruto, lo cual resulta positivo en medio del endurecimiento de las condiciones financieras para el año vigente. A continuación, mi compañera les va a explicar un poco sobre el déficit comercial y la balanza comercial. Claro que sí. Quiero empezar aclarando qué es el déficit. Como bien sabemos, el déficit básicamente es la falta de fondos que puede tener una cuenta. En estos momentos, pues se realiza el déficit antes de empezar directamente algún proyecto comercial en una organización. En forma de presupuesto se realiza el déficit para saber precisamente cuál va a ser el índice de caída de los fondos, ¿sí? Y el resultado entre ingresos y gastos en un número negativo. Entonces aquí vemos básicamente este déficit de la balanza comercial. Dice que Colombia se encuentra en el menor déficit de una cuenta corriente en el primer trimestre del año 2022. Y el déficit se debe a la reducción del déficit comercial de la balanza de bienes y servicios y los mayores ingresos netos por transferencias corrientes, compensando parcialmente por el aumento de los egresos netos del rubro de la renta de los factores. Si quieres puedes bajar, compañero. Vamos a ver la gráfica. Es básicamente de la tasa de interés de los ingresos y continuamos posterior con una pregunta o una suposición que nos realiza la profesora en la parte de abajo. Si quieres bajas, compañero.
Entonces allí realizan pues un análisis cuando el mercado de bienes y servicios. Entonces la primera pregunta dice, suponga que la propensión marginal a consumir es de 0.8 y que partiendo de un nivel de ingresos inicial, la demanda o el gasto de inversiones privadas aumenta en 70. ¿En cuánto varía el ingreso de equilibrio? Allí vamos a ver en una expresión matemática, vamos a ver básicamente que todos los conceptos que se introducen directamente a través de los ejemplos, básicamente contextualizan a la pregunta que nos realizan. Entonces, C significa el consumo, D A, la demanda en aumento y el ingreso. Entonces, en la primera parte podemos ver básicamente como una regla de 3, en la cual nos da 1.190 pesos, que es el ingreso del equilibrio que varía directamente con el aumento directo de la inversión privada que realiza alguna organización. En la parte de abajo podemos ver otro tipo de preguntas, las cuales nos va a resolver la compañera Yesenia. Buenas noches, profe y compañeros. Me presento, mi nombre es Yesenia Margarita Mendoza Díaz. Bueno, voy a explicar la parte de una economía cerrada y sin sector público. Una economía cerrada y sin sector público refleja la función de consumo por, nos dan la fórmula, C igual 50 más 0,6Y. Partamos de tener en cuenta que C hace referencia al consumo y Y hace referencia a que no existe sector público. Entonces empezamos a resolver la pregunta que dice ¿cuál habría de ser la demanda de inversión para que la renta de equilibrio fuera de 501? Y es igual a C más I. Empezamos a reemplazar los valores. Tenemos 600 es igual a 50 más 0,6 por 500 más I. Y resolvemos. 600 es igual a 500 más 300, que es la solución de la primera fórmula que vemos ahí, que es 0,6 por 500. Resolvemos primero lo que está en el paréntesis, más inversión. Esto nos da un resultado de 600 igual 350 más inversión. Y obtenemos por último que 600 menos 350 es igual a la inversión. Por último, finalizamos con el resultado que da 250, que es igual al valor de la inversión. Tenemos como respuesta que habría de ser una demanda de inversión para que la renta de equilibrio fuera de 500, un total de 250. En el punto B tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuánto tendría que aumentar la demanda de inversión para que la renta de equilibrio pase de 0 a 601? Tenemos nuevamente la fórmula que es Y es igual a C más 1. 600 es igual a 50 más 0,6. Tenemos entre paréntesis 600, que es el valor que vamos a resolver, más la inversión. Esto nos da un resultado de 600 es igual a 50 más 360 más la inversión. Obtenemos primero, resolvemos lo que está entre paréntesis de la operación y obtenemos 410, que es más la inversión, es igual a 600 menos 410, es igual a la inversión. Tenemos un resultado de 190. Es decir, que la demanda de inversión debe ser de 190 en el punto de equilibrio. Los gastos de inversión privados al ingreso agregado. Para que en una economía por disminución o aumento de 400 en los gastos de inversión privados, el ingreso agregado se contraiga o expanda en 120, se requiere que el multiplicador simple o de inversión sea. Aquí tenemos la operación, pero pues vamos a explicar primero el tema de inversión y el agregado.
Entonces tenemos que la fórmula de multiplicador es K es igual a delta y delta 1, en la que Y son los ingresos agregados, es decir, el dinero que reciben todas las personas de una nación por haber vendido algún bien o algún servicio. Y delta 1 en el multiplicador trata de medir los efectos que se producen cuando la variable de la inversión se expanda o se incrementa. Es decir, tenemos 40 sobre 120 y nos da un resultado de 0,333. Pasamos a despejar. K es igual a 1. Multiplicamos 1 menos 0,33 y tenemos un resultado de 1,49. Es decir, que el multiplicador es 3 para este aumento o esta disminución. Bueno, profesora y compañeros, muchas gracias por los aportes. Ya finalizamos y concluimos. Recuerda, mi nombre es María Camila López y cada uno de mis compañeros se va a volver a presentar. Bueno, profe, muchas gracias. De nuevo reitero mi nombre es Carlos Andrés Gaitán González y le doy paso a mi compañero. Profe, muchas gracias. Mi nombre es Yesenia Margarita Mendoza Díaz. Compañeros y profesora, muchísimas gracias. Reitero mi nombre, es Juan Pablo Garzón Beltrán y le doy como paso finalmente a mi compañero Juan Padilla. Bueno, muchas gracias y damos por culminada esta entrega de la semana 5 y muchas gracias a todos por sus aportes y a la profesora. Espero pasen una buena noche. Hasta luego. Gracias. Gracias, chao. Gracias.